El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Y un gusto estar con ustedes, Gedeón, Suri. La verdad, gracias por la oportunidad de entrevistarlos en este podcast. ¿Nos pueden compartir sus nombres completos? ¿De dónde son? Sí, mi nombre es Gedeón Granville y somos de Curazao. Sí, mi nombre es Sureili Granville, pero todos me dicen Suri. Pero qué precioso, hermanos, de poder compartir este tiempo con ustedes. Queremos escuchar la historia que el Señor está escribiendo en sus vidas y antes de, se puede decir, continuar con este tiempo, vamos a orar y que el Señor sea guiándonos. Oremos. Dios Padre eterno, Señor, gracias Padre por este día que tú nos has dado, Señor, de poder llegar a este lugar, Padre. Gracias por la vida de Gedeón, por la vida de Suri, Señor, por su familia. Y Padre, queremos escuchar la historia que tú estás haciendo en sus vidas, cómo estás obrando y cómo te estás glorificando a través de ellos, Señor. Padre, oramos por este tiempo, Señor, y por las personas que están escuchando o viendo este podcast, seas tú bendiciendo también sus vidas, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Y Pastor Gedeón, ¿en qué tiempo ustedes llegaron a estudiar aquí en Río Grande? Sí, nosotros llegamos aquí en agosto, agosto del 2017, para poder estudiar. Llegaron ustedes casados, ¿verdad? Sí, ya 2 años de casados. ¿Y Suri tenían ya hijos en ese tiempo ya? No, nuestra hija tiene 3 años y nuestro bebé de 1 año. ¿Cómo se llama su hija y tu hijo? Mi hija se llama Suheini. Suheini. Sí. ¿Y tu hijo? Heidiel. Heidiel. Tal vez son por algún papá, mamá que le ponen el nombre. Sí, son combinaciones de nuestros nombres. Suheini, pues es por Sureili, Oh. y mi nombre es Gedeón en mi idioma. Sí. Entonces, Suheini es una combinación de Sureili y Gedeón. Y Sí. Heidiel viene también de Gedeón y Gadiel, que es mi segundo nombre. Wow, hermanos, qué interesante. Si no saben qué nombre poner, por favor acudan a ellos, unos maestros. Sí, Y hermanos, qué bonito, entonces son 2 hijos tienen ustedes. Sí. ¿Cuántos años tienen ya sus 2 hijos? la niña tiene 3 años y nuestro más pequeño 1 año. Eso significa que la niña nació en el seminario, ¿verdad? Sí, cuando estábamos en nuestro último año de seminario. Ok, vamos a escuchar esa parte de esa historia. Pienso que no fue nada fácil ese último año del seminario. Y hermanos, me acabas de contar, Gedeón, que también tiene un dialecto ustedes. Sí, ¿Cuál es? se llama Papiamentu. Era un dialecto hasta el año 99, pero a partir del año 2000 ya es reconocido como un idioma. Pero solo se habla en 3 islas, es en Curazao, donde vivimos, en Aruba y en Bonaire. Son 3 islas muy pequeñas. Oh, interesante. ¿Y ustedes crecieron con el dialecto, se puede decir, con el idioma, crecieron? Y también lo hablan, ¿verdad? Sí. Tal vez pueden decir un saludo como en el idioma que ustedes... Sí, buen día, ¿cuánto vai? Bosnando bon, mi te espero, turco bon. Oh, qué bendición, qué bonito suena. Gracias al Señor por esa oportunidad de poder escuchar esos dialectos que el Señor tiene, ¿no? Porque no es por nada, pero he escuchado personas aquí, se puede decir en la frontera, que tienen tal vez ese dialecto y he visto como una oportunidad incluso de alcanzar a ellos. Sí, Ha sido una bendición increíble. sí. Y hermanos, cuéntenos ustedes, ¿ustedes se conocían antes? ¿Cómo fue su proceso ustedes en cuanto a conocerse? O sea, por así decirlo, ¿se conocían en la iglesia ustedes antes de venir acá a estudiar? Sí, nosotros cuando éramos pequeños, bueno, mis papás iban a la iglesia, entonces yo desde bebé iba a la iglesia con mis papás. Y después Suri también llegó a la iglesia cuando tenía 8 años. 8 años. Me llevó Y- mi tío. Ujú. Junto con mi hermana, llegamos a la iglesia cuando teníamos, bueno, yo 8, mi hermana 7. Tu hermana, 7 años. Sí. ¿Ahí fue donde se conocieron ustedes en la iglesia? Correcto, sí. Bueno, Suri tiene la historia. no sé si decir si nos conocíamos porque iba. Nosotros, mi hermana y yo íbamos solamente los domingos y ya. Ujú. Ok, ¿porque tus Entonces- padres no te dejaban tal vez ir o cómo era eso? No que no dejaban, pero no iban.
Ah, tus no padres iban. no iban. Bueno, no, todavía no van. Entonces, Mm. mi mamá le dio el permiso a mi tío de llevarnos y íbamos solamente los domingos y ya, regresamos a la casa. No íbamos a ninguna otra actividad o reunión de la iglesia. Qué interesante. ¿Y a los cuántos años se puede decir ustedes se conocen de otra manera como novios y después forman un hogar? Bueno, empezamos a ser amigos como cuando teníamos unos 13, 14 años y ya después de ahí hay un espacio donde no hubo como mucha comunicación, pero ya cuando teníamos 17 años empezamos a hablar un poco más. Cuando teníamos 19, estoy diciendo teníamos porque somos del mismo año de nacimiento. Ok, Sí. sí. Y ya cuando teníamos 19 años, bueno, el Señor me ha enviado, o me guió para que pudiera ir a estudiar en Argentina, en un instituto bíblico, Palabra de Vida. Entonces, de 17 a 20 estábamos en comunicación y ya con 20 me fui a Argentina. Y sí, seguimos orando, pero ya la comunicación no era lo mismo. Sí, y para ti, Suri, en ese caso, como dice Gedeón se fue a Argentina a estudiar. ¿Tú pensabas estar con una persona que iba a estudiar la Biblia, que iba a ser como tal vez un ministro o pastor a futuro? Sí, desde chiquita ¿Ya? me acuerdo que oraba al Señor que quiero ser esposa de un pastor, también que quería estar sirviéndole a tiempo completo. Y sí, Y gracias a no es, Dios. sí, esa era mi petición, pero no sabía que iba a ser él. Porque Porque no de conocen, cuando eras sí, chiquito. de mi lado, Tremendo, hermano sí, Gedeón ahí. Tremendo. yo de mi lado no quería ser ni misionero ni pastor. ¿Y cómo nace ese llamado en tu corazón, hermano? Bueno, cuando tenía entre más o menos 18 años, empecé a estar buscando más información en cuanto a la Biblia, porque pues estaba creciendo espiritualmente. Conocí al Señor cuando tenía 6 años. Mm. Pero en esa etapa estaba yo creciendo un poco más y estaba interesado en conocer más de la palabra de Dios. Y empecé a buscar online, pero no encontraba mucha información, porque hay muchos en inglés y en español, pero como quiera no es suficiente y yo tampoco tenía tanto conocimiento de ninguno de los dos idiomas. Entonces, hablando con un tío mío que me aconsejaba, él estudió en español y en Argentina, entonces estábamos buscando y ahí fue donde fui al Instituto Bíblico. Cuando terminé en el 2023, no, 13. 2013, ahí es donde el Señor ya puso en mi corazón el servirle a tiempo completo. Todavía no estaba pensando nada de pastorado, Pero pero sí tenías... servirle a tiempo completo. Y entonces en ese tiempo es donde, digamos que un poquito antes de ir a estudiar, ya el Señor me estaba moviendo a eso. Y qué interesante, Gedeón, porque mencionabas como no tenía ese corazón tal vez, pero vi la necesidad y cómo el Señor te está guiando en tu Sí. vida. Y qué precioso saber eso, porque a tus 23 años que estás terminando de prepararte en un seminario allá en Argentina, y tú veías que Dios iba a ser fiel en proveerte los recursos, todo como los gastos, tus estudios, Sí. ¿iba a ser fiel allá en Argentina? Sí, bueno, yo tenía mucha duda, Sí. pero por personas que me estaban aconsejando, me estaban mostrando también, pues bíblicamente, cómo el Señor es el que va a proveer. Amén. El perder vergüenza de acercar a los hermanos y pedirles, oye, voy a estudiar, ¿te gustaría ser parte de apoyarme económicamente? Para mí fue muy difícil, pero el Señor nos enseña a humillarnos Ah. y pues el Señor tenía personas preparados para poder apoyarme en ese tiempo de estudio. Y en este caso, Suri, ¿cómo es para ti ya cuando, no sé, llegan a concretar esa relación entre ustedes? Gedeón regresa tal vez a las islas y se conocen de otra manera y ya se forman alguna relación y se casan. ¿Cómo es eso? Bueno, la historia es un poquito larga. Ok. Es que en ese tiempo, cuando fue a Argentina, quedamos en que vamos a orar, a buscar la voluntad del Señor, pero en ese tiempo que estuvo en Argentina, las cosas ya no fueron, ¿cómo se dice? No fueron como nosotros
imaginábamos, o sí, nos imaginábamos en ese tiempo y dejamos de hablar y yo pensé que ya, aquí ya, No va a haber ya, nada ya. sí, Se fue el pastor. fue bastante, pero después cuando regresó, ahí otra vez empecé a como, el Señor creo que, porque yo pensé que ya no me gustaba y bueno, ya, ¿no? Y como él me dijo una vez, las mujeres muchas veces queremos esa seguridad, Mm, sí, entonces sí. Eso es algo que me dijeron Por también. naturaleza, nos dicen a nosotros. ajá, entonces, cuando regresó, y ahí otra vez empecé como, ay, Señor, creo que sí me gusta. Y así, entonces, otra vez empecé a orar para ver, Señor, si es tu Mm, voluntad para que estemos juntos y así. Entonces, el Señor fue guiando y me acuerdo que el Señor usó a mi papá también para hacerme ver que sí es su voluntad para que nosotros estemos juntos, ¿no? Entonces, desde ahí nos pusimos de novio en el 2013 Ujú. y nos casamos en el 2015. oh, ¿y a los cuántos años se casaron? A los 24 años. 24 años se casaron Ujú. y, wow, 24 años muy jóvenes, se puede decir. ¿Sí? Sí, qué bendición ese tiempo. Ujú. ¿Y cómo tienen ese llamado incluso de poder venir acá a Río Grande a prepararse? Ujú. ¿O alguien les invitó a prepararse acá en el seminario? Ujú. Tal vez era el propósito incluso que los dos juntos estudiaran. Sí. ¿Cómo surgió eso? Bueno, voy un poquito más antes ¿Ok? y ya Sí, para sí. llegar ahí, porque cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, Suri ya tenía el deseo de estudiar la Biblia, Mm, pero por motivo de que su papá le pidió, pues, quiero que tengas una carrera, Ujú. ella obedeció a su papá y estudió. Y entonces, durante esos 3, 4 años que Ujú. estudió leyes. Entonces, fue otro desafío para mí porque alguien que está estudiando leyes, pues no va a casar con un misionero, uno piensa, ¿verdad? wow. Pero terminando de estudiar ella y cuando pues yo regresé a Curazao, compartí con ella, yo quiero servir al Señor a tiempo completo y es lo que creo que el Señor me está guiando. Antes de que nos pusimos de novios y ella me dijo, estoy dispuesto, en realidad es lo que quiero hacer. Mm, Entonces, cuando nos casamos en el 2015, antes de casarnos ya teníamos el deseo de que ella puede estudiar, aunque sea un año a tiempo completo, la Biblia. Entonces, de ahí, cuando nos casamos en enero 2015, fuimos a la isla que se llama Aruba, en el mismo año, en febrero, y servimos allí por 2 años en una iglesia apoyando al pastor y a los ministerios, ¿verdad? Y después de ahí, mientras estábamos ahí, estábamos buscando dónde vamos a estudiar por un año o más. Y el Señor guió de tal forma que teníamos a Río Grande como una opción, porque es en español, pero también a Suri ha escuchado de Río Grande desde hace años atrás, ¿verdad? Y yo también más o menos escuché, pero en ese tiempo tuvimos oportunidad de hablar con 2 matrimonios que estudiaron en Río Grande y que son de Curazao oh, qué y otro bendición. de Bonaire. Y ellos nos explicaron un poco cómo es el estudio aquí. Entonces el Señor fue guiándonos de esa forma para estudiar porque estábamos buscando un lugar donde podemos estudiar en español. Y Suri, en este caso, como dice, estaban buscando un lugar para estudiar, pero el enfoque es que tú puedas aprender la Biblia. Que Sí. el enfoque Ujú. es como que tú vayas a prepararte en sí. Sí, sí. Gedeón se va a sacrificar para que vayas a prepararte. No, sí, pero Algo- puede mencionar los dos. Sí, Ujú. entonces, Suri, como para ti, ¿cómo veías tú que este lugar, como Río Grande, era un lugar que el Señor te estaba llevando Ujú. para poder prepararte? Hey, esta historia es para ti y también puede ser para alguien más, así que comparte con un amigo. Mi nombre es Jennifer Rodríguez, soy del Salvador y esto es Entre Hermanos. Por los énfasis. ¿Qué Porque, énfasis estabas buscando? Yo, educación, para poder enseñar después, ¿no? Porque donde tenemos otra opción, sí, otra opción, pero ahí era en general. En el otro lugar donde estábamos como observando, era más en general. Pero aquí era más con énfasis de educación cristiana. Y dije, ok. Entonces ahí es como, Señor, creo que es eso.
es ese lo que lugar quiero. que el Ujú, Señor ujú. estaba preparando Ajá. para ustedes dos. Ujú. Y una pregunta, tenía la idea de, incluso Gedón, tú estudiaste en Río Grande, ¿verdad? Sí, Pero tenía la idea de como también tú estudiar a la misma vez, o le veían imposible por los costos que iban a subir. en un principio buscábamos a donde ella puede estudiar y quizás yo hacer algo como misionero Mm. o quizás estudiar solo un año también junto con ella. Pero cuando vimos las clases que hay, el currículo, entonces ahí, pues, claro, yo quería estudiar. Entonces, me llamó mucho la atención lo que son los idiomas. Como el Los hebreo, idiomas, el hebreo, griego. ajá. Mm. Entonces, ya vinimos con ese propósito, ¿verdad? De estudiar los dos. Suri, una pregunta para ti. Sí. ¿Cuál fue los desafíos que ustedes enfrentaron para poder llegar acá a Río Grande a prepararse? ¿Cuál era para ti los desafíos que tenían que enfrentar? El primero, el de ir tan lejos, Ok. porque Mm. nunca hemos ido a los Estados Unidos o venido a los Estados Unidos. Entonces, lo primero, ir tan lejos. Y nos preguntan, ¿dónde queda? Bueno, no sé, hasta ahí, por México. Entonces, sí, es muy lejos. Sí. Y también para mí es el idioma, porque nos enseñan lo básico de español y el inglés en el seminario, en la escuela, en la primaria. Pero aún así, ok, sí, señor, quiero estudiar, pero ay, va a ser en español. Wow. Entonces el idioma también en un momento era como, ok, a ver cómo va a ir. Entonces era como más bien miedos, Mm. pero gracias a Dios ahorita pues ahí como bien. Y cuando llegan allá al seminario, ¿te puede decir en qué año llegaron? Llegamos en 2017. En 2017 llegan los dos a estudiar allá en Río Grande. Y cuando están empezando su tiempo de estudios, ¿cómo fue para ustedes enfrentar, no sé, porque uno menciona el idioma, una etapa, otro también recordar que están casados, hay que cuidar el matrimonio también, y también tienen como las responsabilidades como tareas, trabajo y ministerio? ¿Cómo fue para ustedes como trabajar en esas áreas? Yo no, creo que una de las cosas que nosotros como solteros no lo vemos, pero quisiera escuchar una parte de ustedes como casados. Sí, cuando nosotros empezamos a estudiar, bueno, cuando llegamos fue muy difícil. Bueno, porque uno acomoda su casa y todo, pero ya cuando empezó el semestre, aunque en mi caso estudié en español, pero después de unos 4 años casi, me fue difícil volver al ritmo del español, de lectura, escribir, hablarlo, escucharlo todo el tiempo. Y fuera de eso, como los dos estábamos llevando todos los estudios, todo lo que es el crédito, estábamos los dos durmiendo a las 2 de la mañana. Si dormíamos como a la 1 era temprano. Entonces, hay días, yo recuerdo muy bien que hubo días que a mí me tocaba terminar una tarea y Suri ya terminó sus tareas y ella se quedó en la silla, sentada acompañándome porque ya no podía yo y ella me estaba apoyando. Entonces, sí fue un desafío porque estás lejos de la familia, lejos de tu idioma, costumbres. Y también uno tiene que trabajar y llegas cansado a la casa. Sí. Entonces, esos son retos que teníamos. Me acuerdo que, no, sí, me acuerdo que la primera o segunda semana me acuerdo que había una actividad para los nuevos y nosotros nos quedamos dormidos. Sí, ¿La actividad No, de bienvenida? No, otra actividad que había. era Ok. como bienvenida pero en las canchas. Ajá, Ok. entonces no era Y- sorpresa. Estábamos planeando ir, pero ya cuando despertamos ya se pasó. Creo que a las 9, 10. Wow, se acabó la actividad. Sí. Ok, hermanos. Y Suri, para ti, ¿cuál fue la materia más edificante que llevaste, que te ayudó mucho para tu ministerio? Wow, son varias. Filosofía de la educación cristiana Ok. con la hermana Faye. Fue una clase wow, que me gustó bastante. Aunque tenía sus desafíos, pero me gustó. Y hasta hoy en día, gran bendición. Gran Amén. bendición. Y claro, las clases de los libros de la Biblia también. Y también la clase con... no me acuerdo el nombre.
La clase, sí, Quizás el nombre de la clase. no me acuerdo el nombre de la clase. Ok, Ok. Pero sí, las clases de la Biblia. ok, Sí. clases de la Biblia. ¿Y Gedeón, para ti cuál fue la más difícil? Bueno, ya me acordé. Ya Sí, sé que no. ya me acordé. Las clases con el hermano Bennett. Oh, las clases como panorama del Nuevo Testamento, Sí, Pentateuco. sí. Ah, un crack. Sí, Nunca no, llevé sí. con el hermano Bennett, ¿No? pero me dijeron que son muy No, buenas sí. las clases. Sí. Ok. ya. Sí. Y para ti, hermano Gedeón, ¿cuál El- fue la más difícil? El más difícil para mí fue la clase de idioma hebreo 1. ¿Con Eh, quién lo llevaste? Y eso fue con el hermano Tyler. ¡Ah, wow! Ay, ay, ay. De Sí. hecho, más que todo, yo veo el sílabo de, se puede decir, las materias de después de hebreo, de la clase de hebreo. Mm, Es muy pesado, hermano. Sí. Muy pesado. Y más que todo, hermano Tyler, el doctor, sí, sabe como 9 idiomas bíblicos. Sí. Y es como, no puedes equivocarte porque. sí. Sí, él es un nivel muy, muy alto. No, Uno aprende mucho con él. Tomé lo que son de griego ok. con él y al final no tenía que hacerlo, pero junto con otros colegas dijimos, no, vamos a tomar este idioma también. Pero sí fue muy, muy difícil Pero para mí. ¿Te ayudó mucho para tu ministerio ahora en día? Sí, Qué sí. bendición. Fue bueno tomar esa clase, aunque es difícil, para conocer un poco más lo que es el idioma del Antiguo Testamento, aunque quizás lo manejamos menos en la hora de la predicación, pero como quiera sirve Ok, mucho. hermanos. Sí. Y ahora en este tiempo que ustedes están en Río Grande preparándose, también atravesando estas dificultades en sus vidas, llega este periodo de tiempo en las cuales como una etapa de continuar, como terminaron nuestros tiempos de estudios, ¿y ahora qué viene? Y esa es la pregunta, ¿qué hicieron ustedes? ¿O tenían algo pensado, regresar a sus países, volver a su iglesia, apoyar al pastor que estaban apoyando? ¿O cuáles eran sus planes o visiones que ustedes tenían como familia? Bueno, teníamos hasta 2020, antes de la pandemia, estábamos muy seguros de que vamos a regresar a nuestro país. Antes de la pandemia. Sí, pero vino la pandemia porque íbamos a hacer un viaje como exploratorio, si se puede decir, para que ellos nos puedan ver y nosotros ver también oportunidades. Pero en ese tiempo, pues muchas iglesias, las personas no estaban yendo a las iglesias, fue afectado, ¿verdad? La comunidad en general. Y fuera de eso también oportunidades de ministerios se cerraron en un sentido. Entonces, como quiera, seguimos con el deseo de ir, pero con el plan de quedarnos por un año hasta que los países se recuperan de la pandemia, ¿verdad? Sí. Entonces no sabíamos dónde, estábamos orando y buscando dónde vamos a ir. Y el Señor abrió las puertas para que pudiéramos quedarnos en McAllen, que es 20 minutos del seminario, Sí. justamente en la iglesia donde Dios nos dio la oportunidad de servir cuando se abrieron las puertas después de la pandemia. Entonces ahí pues se llama Río Grande Bible Church. La iglesia Y- se llama Río Grande Bible Sí. Church. Entonces el Señor abrió esa puerta que pudimos hacer nuestro OPT, que es un año práctico después de terminar tus estudios. ¿Y en qué ámbito ustedes iban a servir ustedes? ¿En qué ámbito? ¿Qué iban a ejercer en la iglesia? Bueno, yo no sabía. No sabía que iba a servir con las mujeres, porque yo no soy de hablar mucho. ¿Ya? Entonces, cuando se presentó esa oportunidad, era como, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? No puedo. Aunque en el seminario estudié educación cristiana y también ministerios femeniles. Pero el Señor, como solo Él sabe obrar, Amén. me tiene aquí sirviendo con las mujeres en la iglesia y también con los niños. Bueno, jóvenes niños. ¡Qué Ajá, bendición! sí. ¿Y Gedeón? Y de mi parte, pues vinimos con el plan o la meta de poder apoyar a la iglesia donde podemos, en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, estaba apoyando al pastor para poder aprender de él, porque es un año de aprendizaje, pero también Dios me ha dado la oportunidad de estar en la alabanza, en lo que es cantar y también en la parte de tocar, que toco el bajo. Oh, ok. Entonces estaba en lo que es el ministerio de alabanza, aprendiendo del pastor todo lo que hace un pastor y también apoyando donde
tenía necesidad. Sí, y actualmente yo conozco un poco, he visto las redes sociales de la iglesia y vi que te estaban haciendo como, dándote la oportunidad de que seas como un pastor, como estaban como el nombramiento de pastor, ¿te hicieron, creo? Sí, es la ordenación. La ordenación Sí. de pastor. Entonces, durante mi año de OPT, me invitaron a ser ordenado al ministerio. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 2022. Sí, 2022, en abril. 2022. Entonces, sí, en ese tiempo me invitaron a ser ordenado. Es una ordenación al ministerio, ¿Sí? pero también de parte de la iglesia, pues ya llegó la invitación y la oportunidad de formar parte del liderazgo, pues como un pastor asociado. Amén. Qué precioso como el Señor está orando en sus vidas. Suri oraba por un pastor, aquí tenemos el pastor. Y también Gedeón, sabemos como mencionabas el idioma también, cruzar esas barreras. Y ahora, escuchando que ustedes están como, bueno, Gedeón sirviendo como pastor, Suri ayudando a las mujeres, adolescentes, sirviendo con los niños. Díganme ustedes, ¿cómo describirían este transcurso de ministerio que puede ser 3 años? ¿Cómo describirían en una frase o una palabra estos 3 años de ministerio que el Señor está haciendo en sus vidas y en su familia? ¿Quién va primero? Describiría este año o los años que pasaron como año de mucho aprendizaje. Amén. En todas las áreas. Espiritual, familiar, emocional, financiero, en todas las áreas, pero el Señor es fiel. Amén. Suri. Misericordia. Años. Bueno, siempre nuestro Dios es misericordioso, ¿no? Pero en esos años lo he visto más palpable, si se puede decir así. Sí, palpable. Entonces, sí. Amén, de misericordia. Amén, qué precioso lo que el Señor está trabajando en sus vidas, hermanos. Nosotros apreciamos mucho y vemos mucho cómo el Señor está creando, desarrollando los líderes de ahora de la iglesia, sirviendo para la gloria del Señor. Amén. Y quisiera que ustedes nos puedan decir algunas palabras a las personas que están escuchando este podcast o familiares que están viendo este podcast, puedan decir, si alguien incluso está queriendo venir a prepararse y como familia dice, para mí es difícil que el Señor pueda proveer o que el Señor pueda ayudarme a dar el conocimiento, ¿qué les dirían ustedes a estas personas que están escuchando? El Señor es fiel, Él es quien sustenta a todas las personas. Entonces, para nosotros un gran desafío fue las finanzas, Sí. ¿Cómo vamos a pagar? Pero pudimos ver cómo el Señor proveyó para que nosotros pudiéramos estudiar, terminar de estudiar y también incluso ahora que estamos sirviendo fuera del seminario. Pero confiar en el Señor y seguir sus direcciones. Sí. No hay nada más bonito, más precioso que vivir para el Señor. Y en nuestro tiempo, cuando estábamos estudiando, fue muy difícil, ¿verdad? La parte de las finanzas, pero el Señor siempre proveyó, el Señor es fiel y aprendes mucho y quieres compartir con otros lo que aprendes del Señor. Entonces, si ustedes quieren venir, vengan y aprovechen esa oportunidad de poder estudiar la palabra en su idioma, si hablan español en su idioma, y después poder ir y compartir de nuestro gran Dios con otros. Sí. Amén. Muchas gracias, Pastor Gedeón. Suri, ha sido una bendición compartir este podcast con ustedes. Que el Señor los bendiga en su ministerio y en su familia, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.